Bienvenidos sean a las 100 velas del yokai. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos aquí en un programa nuevo de las 100 velas del yokai. Hoy es un programa muy especial por el significado numérico que tiene. Estamos en la cuarta temporada en el cuarto programa y recordemos que en Japón el número 4 tiene una pronunciación muy parecida a la palabra muerte. Justamente la versión pasada de las 100 velas del yokai llegó hasta aquí y ahora de aquí en adelante ya es ganancia. Les recuerdo que estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook, Twitch y YouTube y le doy la bienvenida a todas las personas que se están integrando. Y después puedes escuchar este programa en formato podcast, igual por Facebook, YouTube, Evox y también por Spotify. Antes de iniciar con las historias de esta noche, quiero dar la bienvenida a dos personas que como cada martes en punto de las 10 de la noche nos están acompañando. Por un lado tenemos a Nat. Hola, muy buenas noches. Y por el otro está Lion, por acá. Muy buenas noches. Doy la bienvenida también a todos nuestros caminantes silenciosos y también a los que ya comenzaron a escribir, como Rafael, Emiliano, Andy, Eric, Vectrex, Genan, Naomi, Gap, Lily, Songwan y Edgar CQ. Buenas noches. El programa pasado estábamos con historias referentes a la República Mexicana y hoy vamos a seguir con estas historias y esperamos terminarlas porque son varias. Y también les recuerdo que ahí está nuestro Discord para que puedan pasar a contarnos su historia. Voy a empezar con la primera de esta noche, que nos vamos hasta el estado de Guanajuato, y esta historia se titula La niña en la mina. Era el año de 1908, y en la ciudad de Guanajuato hubo un hecho que estremeció a toda la comunidad. En una oscura mina fue hallada en lo más profundo el cuerpo sin vida de una niña no mayor de 10 años. Nadie sabía quién era, nadie tampoco la reclamó, así que todo aquello era un verdadero misterio. Se rumoreaba que era la hija de un minero canadiense, a la cual ocultaba por padecer de algún trastorno psicológico que la hacía violenta y fantasear con seres espectrales, que llegó un momento en que su padecimiento era tan grande que se hizo insoportable y la terminó llevando a la mina, lugar que el papá conocía muy bien, y una vez en lo más recóndito la mató, para que ambos no sufrieran más. Desde entonces, los mineros de cualquier mina llegan a ver a una niña llena de polvo y con la mirada perdida. Es así que la han bautizado como la niña de la mina. Y esta es la historia número 30. Órale, de hecho tú comentabas que tú conocías también un poquito más de esta leyenda. ¿La niña no hace nada más o solamente se Depende la aparece, te versión. saluda? Depende mucho la versión porque hay otras historias en donde te dicen que más que una niña en una mina como tal, bueno, sí es una niña, pero más que en una mina es como en cuevas o en lugares rocosos. De hecho, hay una historia que llegaron a grabar en un programa mexicano de terror ya hace mucho tiempo, en la cual se decía que había unas formaciones de rocas, ¿cómo decir? Haz de cuenta como si hubiera una montaña, pero tuviera como un cascarón un poco separado. Entonces había como una especie de canaleta entre la montaña, otra pila de rocas, y por ahí había como un pasillo súper estrecho y se decía que se veía una niña caminando por ahí, o que se alcanzaba a ver la mirada de una niña, pero pues que realmente nadie cabía ahí. Y se advertía a que se alejaran del lugar o que no fueran personas, pues digamos, con malas intenciones. Y lo que se contaba en esta historia al final es que una de las personas que no se quiso alejar del lugar, una noche se quedó ahí esperando a poderla ver y se quedó dormido. Cuando despertó,
lo primero que ve frente a él es roca, es piedra y un rayo de luz entrando. Cuando empieza a darse cuenta que está pasando, él está atorado entre esos dos bordes de piedra y entonces escucha primero que algo se empieza a acercar, hasta que de reojo alcanza a ver cómo una mano empieza a salir del borde de piedra y lo empieza a jalar más y más dentro. Entonces depende mucho de la versión de la historia. En unas solamente se ve, en otras sí hay una repercusión, pero todo esto me suena hasta que, por ejemplo, juegos como BioShock se basaron en esta niña para poder hacer el diseño de las Little Sisters. Órale. Está interesante. Tenemos ya más gente por acá. Ya tenemos a Naomi, a Nadia. Vaya, el programa está subiendo. Ya llegó también Viejo Sabroso por acá. Ok. Muy bien. Y pues bueno, pues vamos a seguir con la siguiente historia que viene desde Guerrero. Y esta se hace llamar La Mujer del Candil. La siguiente leyenda es de cierto modo muy triste, pues la protagonista es una mujer que ahorró durante toda su vida para poder cumplir su sueño de viajar a Roma, para poder conocer al Papa como parte de su devoción. El tiempo pasó, pero al final, después de mucho tiempo, logró ahorrar suficientes monedas de oro, así que, ya lista, anunció a viva voz a todos los habitantes del pueblo que partiría a Acapulco para de ahí partir a Italia. Como en aquel entonces la única forma de llegar al famoso puerto era caminando desde su pueblo, salió desde las 4 de la mañana, adentrándose en el rústico camino que le llevaba al lugar y llevando consigo un candil de petróleo, pues aquella noche la luna no asomaba y ni un halo de luz. Lamentablemente, al cometer la imprudencia de hablar anunciando su viaje, unos ladrones la interceptaron en el camino, privándola también de su vida. Ahora se dice que, por la costa, en las noches sin luna, se llega a ver una luz que dicen pertenece a esta mujer, que se le aparece a aquellos que buscan hacerle daños a otros. ¿Se te aparecería a ti? Y esta es la historia número 31. Aquí es donde me pregunto por qué no se le aparece a los conejeros que se llevan el dinero de los bancos. Ha de decir que los bancos no son tan, ¿cómo se llama? No son tan libres de culpa, de sentir que son Robin Hoods. No, me refiero a los, bueno, sí, a los que acaban de sacar dinero del banco y luego llegan las típicas motitos y se los llevan y ese bueno, sí. tipo de cosas. ¿Cómo se llaman los Motorrata. los robos conejeros? Pues También. motorratones. Sí. Esos, los motorratones. Cabrones. Oye, mira, tenemos más gente por acá. ¿Cómo es esto? ¿Dónde? Briogialu. Briogialue 3. Sí. Algo así, digo nombres. Ayúdenos Salud. Un poquito. Mínimo escríbanos cómo se pronuncia. Ayúdanos un poco. Pero sí, historias de terror esta noche. Hola Fabricio también. Y pues Hijo sigamos Sabroso dice adelante. que hay una interferencia fantasmal. Sí, algo pasó ahorita, pero tuve que cerrar montones de ventanas, cambiar, no sé qué. Creo que no duró mucho, no sé qué pasó, pero ya está. Virus. Yokai. Nat, El virus del yokai. te toca la siguiente, que es una historia bastante conocida. Tiene Buenísima. obras de teatro y tiene películas, de hecho. Así es, la de Exactamente. Harry Potter y la de Mentore. Ajá. Y sí, exactamente, esta historia proviene de Hidalgo, se llama La Dama de Negro. Esta leyenda se cuenta en la ciudad de Pachuca, la Bella Airosa. Más concretamente en la carretera que va de dicha ciudad a Real del Monte.
justo donde se encuentra el monumento del ingeniero JJ Clifford, ya que en este lugar perdió la vida en un accidente automovilístico. Se dice que en el año de 1951 se aparece una mujer vestida totalmente de negro, con un velo, que le cubre toda la cara. Incluso hay testimonios de que esta mujer ya se le ha aparecido a al menos 2 personas. A una le pidió que la llevara al Panteón Inglés en Real del Monte, en donde atravesó las rejas del cementerio, y a la otra persona le pidió que la llevara a San Bartolo, en un barrio cercano al Panteón Municipal de Pachuca. Pero antes de pasar por donde se encontraba una como esfinge o la Virgen, la dama de negro ya había desaparecido del automotor. Dicen que solo se aparece en esa carretera y en las madrugadas, para que si andan por esos rumbos, pues tengan mucho cuidado. Esta es la historia número 32. Y como pues decías por ahí, Río, esta historia ya tiene muchas obras de teatro, pues creo que incluso tiene una película, ¿verdad? Tiene 2. Así es, tiene 2, es La Dama de Negro y La Dama de Negro 2. Vaya. Caray, Sí, me no. perdí, me quedé en la 1. No se esforzaron mucho con el nombre de la segunda. Sí, no. Según yo, la 2 no está tan cool, porque a mí me gustó mucho la 1 y la 2 me pasó muy inclusive. Entonces me quedo solo con la 1. Sí, que No me esforzaré en ver la 2. justamente es protagonizada por Daniel Radcliffe o Harry Potter, para los que no ubiquen el nombre. Así es, esa es la 1. La 2 ya fue con una muchacha cuyo nombre no recuerdo. Así que pues, Pasó muy desapercibido todo para ti. sí, para mí casi ni me acuerdo. Damos la Sí, bienvenida fíjate que a las personas que se están agregando por acá. Tenemos a Chalma, tenemos a José de Jesús. ¿Qué ibas a decir, no? ya ¿Qué se me ibas a olvidó. decir? No, ya me acordé. No, que justamente había escuchado historias parecidas a esta, pero en diferentes lugares, ciudades, panteones, sobre todo, o sea, que hay una persona que pide como un aventón o un taxi. Una vez escuché de una persona cercana a mí que manejaba un taxi. Esta persona le pidió que la llevara, sí, también a un panteón, ni siquiera recuerdo cuál, fue una historia de hace mucho tiempo, y que se bajó y de repente ya no vio a la mujer, o sea, se bajó y por los espejos la buscó y nunca la vio, o sea, y creo que la cuadra era demasiado larga como para que desapareciera. Y así, historias muy parecidas a la de la Dama de Negro, las he escuchado ya en varios lugares, ¿eh? Sí, bueno, al menos justamente es muy recurrente esto donde justamente alguien pide un aventón o la recogen de algún lugar, termina pues vaya pidiendo un favor o desapareciendo, y pues ya sea como termina la historia de que la persona se apiada de esta alma y le apoya, y pues luego resulta que pues lleva muerto bastante tiempo o bastantes años, o justamente simplemente crea un nuevo altercado, un choque, algún accidente. Sí, creo que dependiendo del trato que le des, ¿no? Según recuerdo. Vamos a seguir con las siguientes historias. Tenemos varios estados. El que sigue es Jalisco, pero esta historia ya no la contó Nat hace un par de programas atrás, que era el vampiro que se dice que está enterrado en uno de los panteones más famosos no solamente de la ciudad de Guadalajara, sino del país. Y más adelante contaremos otras historias de Guadalajara que están llenas de leyendas de esta ciudad. Recuerden que vamos a tener por ahí un especial de Sí. este panteón tan famoso, de hecho. Sí, algo. Después, cuando ya sea más seguro salir, podemos hacer un programa en vivo desde ahí. Ya les contaremos, pero vámonos ahora hasta Michoacán. Nos vamos con esta historia que se titula El ahorcado de Zamora.
Esta breve leyenda nos ubica en la pequeña ciudad de Zamora de Hidalgo, en donde un joven llamado Juan, el cual era gran asiduo al fútbol, por lo que siempre quedaba de jugar con sus amigos, una cascarita, o lo que es lo mismo, un partido rápido. Esto todas las noches, que era cuando todos habían terminado sus actividades. Había ocasiones en que los juegos terminaban hasta muy entrada la madrugada, y fue en una de estas ocasiones en que Juan volvía a su hogar, que pasó por una casa abandonada de lúgubre fachada, y en donde la gente decía que otro joven se había ahorcado a causa de un amor mal correspondido, y que ahora vagaba por el enorme caserío. Un tanto escéptico, Juan dijo que aquello no podía ser verdad, así que fue y se asomó por las ventanas. Lo que vio a continuación le paralizó el corazón de terror. Del otro lado de la ventana, vio a un joven, tan pálido que parecía completamente blanco, sin piernas, sosteniendo una vela y con las cuencas de sus ojos vacías. Juan corrió a su casa y le contó lo que vio a su abuela. Ella le sugirió volver a la casa abandonada y tirar un vaso de agua para así curarse de espantos. Y esta es la historia número 33. ¿Tirar nada más el vaso con agua? Pues, digo, esto ya es cuestión muy tradicional. Se supone que cuando uno tiene cierta visión o cierto temor, se queda con ese miedo. O sea, no solamente es del momento, sino que es como una especie de maldición que te sigue. Entonces se decía que esto de curar de espantos es como para evitar que este miedo, esta maldición, la tuvieras constantemente. Y esta es una de las formas de curar. Por el agua ser tan pura, tan cristalina, como ser uno de estos elementos más naturales que existe, a la hora de aventarlo en ese lugar era como para lavar lo que había pasado y el poderse zafar. Ahora, si vamos a hablar de curar de espantos, pues hay 1001 métodos que los abuelitos nos podrán contar. Pues sí, sí, efectivamente, pero sí está muy interesante eso del vaso de agua. Sí me pregunto por qué o cómo funcionará ¿Lo esto. quieres aplicar? Pues es que más que yo tirar el vaso al agua, yo creo que se lo tiraría a la persona o al ente. Es como, ¡ay, güey! Y lo vientas así, no sé. Ay, te imaginé. Creo que la impresión, me creería más aventarle el vaso a la cara que Me lo tirarlo al imaginé todo piso. mojado. Ajá, como de, te pasaste. Ay, perdón, señor Don Espíritu. Está llegando más gente por acá. El culto de Komi-san también ya está. Yamil ya está también por acá. Recuerden compartir el en vivo. Compártalo a todos lados. Porque las personas que menos cuentan historias o que solamente se quedan por un programa son las más susceptibles a tener este encuentro con el yokai. Entonces mejor comparte este en vivo y mantén al yokai lejos de ti. Muy bien. Y entonces pues continuamos justamente con el estado de Morelos. Y esta historia se hace llamar El Choco. En la que fuera la próspera hacienda de ándale, este nombre está interesante. Coahuixtla. Coahuixtla. Eso, Coahuixtla. Sí, hasta nosotros nos trabamos con nuestros propios nombres. Nuevamente. En la que fuera la próspera hacienda de Coahuixtla, muy cerca de las 2 veces heroica ciudad de Cuautla, sucedió la siguiente historia. Se dice que en dicho lugar había una mujer muy hermosa, a la cual todos los hombres cortejaban, pero ella a ninguno le hacía caso. Un día, mientras se bañaba en el río, se encontró un forastero montado en un caballo negro, que también trató de conquistarla, pero la mujer solo le dio evasivas. Sin embargo, el jinete volvería a encontrarla en repetidas ocasiones. Además de que a los ojos de la fémina, este era bien parecido y tenía una gran labia, por lo que, al corto tiempo, terminó enamorándose de aquel extraño. 9 meses después,
nació el fruto de esa unión. Sin embargo, la ahora madre notaba cosas extrañas en su hijo. Ya desde el embarazo, sentía que se movía mucho y a veces parecía que le hablaba desde el vientre. Una vez nacido, veía que prestaba mucha atención a todo, como si entendiera lo que sucedía. Así que decidió bautizarlo lo más pronto posible. Y una vez elegida la madrina, se le dio para que lo llevara a bautizar. La madrina y el niño iban cruzando el río, cuando de repente este comenzó a reírse a carcajadas, cosa que sobresaltó a la mujer. Pero lo peor llegó cuando, con una voz cavernosa, el bebé dijo: «Voy a asesinarte». Cosa que así hizo y huyó. Desde entonces, de los padres no se volvió a saber nada, y se dice que a veces en los alrededores de la hacienda llegan a ver un bebé que se pone a jugar con huesos. Y esta es la historia número 34. ¡Qué loco! Esta historia no la conocía para nada, así es. Esta es totalmente nueva para mí. Yo creo que por eso en estas épocas ya nadie quiere tener bebés. Ok. Digo, tenemos por ahí No. también la historia muy famosa del bebé de Rosemary. O bueno, algunas otras que también son de pues de estos infantes que terminan siendo la perdición, para empezar, de su familia, y después se les considerará hasta el anticristo. Pero sí, es curioso saber que hay una versión aquí en México. Sí, está bastante interesante. Bastante tétrico. Y bueno, tenemos otra historia que bueno, esta proviene de Nayarit, se llama la Ciguanaba. El primer avistamiento de este espectro se dio hace apenas un par de décadas en el estado de Nayarit. Dos amigos iban en una camioneta de regreso a sus respectivas casas después de un largo día de trabajo. La noche ya había caído y en aquel entonces la carretera no estaba muy bien iluminada todavía. Se detuvieron, pues uno de ellos tenía necesidad de hacer, pues, sus necesidades. Así que pararon y se adentró un poco en el bosque. Mientras hacía esto, vio que en la orilla de una barranca cercana estaba una mujer que le daba la espalda. Así que, lejos de sentir miedo, se preocupó, pues creía que podría resbalar y caer al fondo del barranco. Así que se acercó para advertirle, y fue cuando ya estaba a escasos centímetros que la mujer volteó, y fue entonces que el hombre aquel sintió el verdadero terror, pues la mujer tenía una cara de caballo en lugar de el de una mujer normal. Despavorido, el hombre corrió a donde se encontraba su amigo y le pidió que se largaran de una vez en el camino, perdón. Acordaron no volver a parar en la carretera de noche. En lengua quiché, Ciguanaba significa Sigan Guanaba, quiere decir hermana espectral del abismo. Y esta historia es la número, ¿me ayudan? 35. Y al unísono, muchas gracias. Perdón que me trabé, pero está un poquito extraña esta lengua. Sí, no, era igual Como el lo estado, anterior. sí me quedé como de Fíjate que no es la única versión. En otros lugares también se conoce esto, y esta representación de una mujer muy atractiva hasta que la ves pues de frente, o que al inicio tiene otro rostro hasta que la alcanzas y tiene este rostro, en este caso pues el cráneo de un caballo. Así es. Fíjate Yamil, que un caballo. no lo había escuchado, ¿eh? Estas historias no las había escuchado antes. Por acá sí. No, sí, en mi caso sí, a mí ya me había tocado escuchar de varias, justamente, donde si no es solamente la mujer, normalmente también hay un caballo, pero que tiene la mitad correctamente, y cuando volteas de uno de los lados se ve solamente el esqueleto, o el cráneo, más bien dicho.
No, por Dios. Acá nos dice el culto de Komi-san que en su país existen cuentos de la época coloniales donde los españoles en sus torturas provocaron el origen de relatos de apariciones. Pues cuéntanos la historia, nos encantaría. Voy a volver a dejar el enlace del Discord aquí en el chat para que puedan pasar y van a buscar la sección de 100 velas del yokai. Ahí pueden dejar sus historias, nos encantaría leerlas. Y si por alguna razón alguien quiere contar alguna de estas historias en vivo, pues también tenemos la sección del chat de voz para que puedan pasar y contar su historia. Así es. Es correcto. Vamos con el siguiente estado. Vámonos hasta Nuevo León. Esa historia está bien chida. Ay, perdón. Bueno, voy a contarla y ahorita Nat nos dará más datos al respecto de esta historia. No sé mucho, solo la había escuchado anteriormente y sí me pareció interesante. Prosigue. Ok. Esta historia se llama El hombre pájaro. Allá en el noreste de México se ha dado una manifestación desde hace casi 150 años. Se trata de una criatura conocida como el hombre pájaro, la cual creen vive en algún lugar del Cerro de la Silla o en el Parque de la Huasteca. Dicha bestia ha sido vista en los alrededores de la ciudad de Monterrey y en algunos municipios un poco más alejados como Aranberry o en la frontera con los Estados Unidos. A través de los años, la gente ha visto al hombre pájaro pero solamente por las noches, merodeando, acechando. No se sabe de dónde salió o qué es lo que quiere. Mucha gente cree que es una especie de épocas prehistóricas que no se extinguió. Otros que es un alienígena. Algunos más que es un demonio que viene directo del infierno. La verdad, nadie la sabe. Así que, si eres de este estado o un día vas de visita, ponte atento a los cielos nocturnos, pues podrías llevarte una sorpresa. Y esta es la historia número 36. De hecho, por ahí creo que hay una recopilación de videos o fotografías de esta silueta, que precisamente por eso le dan el nombre de, pues, del hombre pájaro. Pues no se ven muy claras, pero pues sí te das una idea de la figura. Y precisamente pues no se sabe mucho. Digo, creo que en el lugar puedes encontrar como una especie de ruinas quemadas o algo así, no recuerdo bien. Se dice que él vivía ahí, pero la verdad es que no se sabe nada de, pues, de este ser extraño. Y hay pues por ahí una que otra evidencia o gente que dice haberlo visto ya y que sí, que efectivamente pues es un hombre con alas. Es interesante porque yo también he escuchado poquito de este mismo hombre pájaro, pero que muchos también lo asocian mucho con Mothman. Para los el que hombre no polilla, ubican, sí. ajá, los Más- justamente más el en hombre Estados polilla. Unidos. Así es, y que normalmente el hombre polilla pues no es único de Estados Unidos. De hecho, ya han habido avistamientos también aquí en México. Igual y sí son poquito más pegados pues al lado del gabacho, como dicen. Pero normalmente lo que explican es que este ser, cuando aparece casi siempre solo para, digamos que es como un ave de mal agüero. Él no viene a traer desastres, pero cuando aparece es muy seguro que va a pasar algo, va a pasar algún desastre o algo similar. Es como si viniera a advertirle a la Advertir. gente. Así es, por eso es que no se le ve tan seguido, pero cuando se le ve, la gente pues se asusta justamente por este mismo detalle. Mira, acá en comentarios, hablando de la historia antes contada, la que Nat nos contó, nos dice el culto de Komi-san: en mi tierra existe la Mokuana, que es una mujer hermosa con cara de caballo, justamente. Ah,
Y Yamil nos dice que una vez escuchó la historia de una señorita que unos chicos la tiraron a unas vías de tren y que la partieron a la mitad. Y después no se acuerda de eso, que se asustó mucho. De hecho, es una historia japonesa, es la teke teke, por el sonido que hace. Y es eso, luego hablaremos de ella, pero en pocas palabras, es una chica que está partida a la mitad y que ahora su parte de arriba del torso se mueve pues con los brazos, y este sonido de las palmas y los huesos que empiezan a descarapelar la piel contra el suelo hace ese sonido de teque teque, y lo que hace es que jala a las personas hacia las vías del tren para que obtengan el mismo destino que ella tuvo. Así es. Y pues ahora nos vamos hasta Oaxaca. Y el nombre de esta historia es La Matlacigua. En la ciudad de Oaxaca cuentan que se aparece una hermosa mestiza de finas facciones, cabello largo, sedoso y negro como la noche, con los hombros descubiertos y una mirada tan bella, con un rebozo negro y un vestido semitransparente que uno no podría ni imaginarse que en realidad es un espectro que anda en busca de pobres inocentes enamorados o borrachos que deambulan por las calles de la verde Antequera. Los más afortunados que se han encontrado con tan preciosa mujer cuentan que quedan cautivados por su belleza y entran en una especie de trance donde mientras ella les coquetea, los hombres deseosos de tomarla la van siguiendo en fugaces caminatas, que en realidad son largas caminatas que duran horas, pues siempre terminan a la orilla de un barranco o a kilómetros de donde estaban, con ampollas en los pies, mientras que los más desafortunados no viven para contarlo. Y esta es la historia número 37. Fíjate que la gente ahorita en el chat, no sé si tengan el enlace que les pasé para ver todo el chat. No, a mí no me parece. Se los dejé ahí en el WhatsApp. Les comento aquí algunas cosas que nos dicen por el chat, por ejemplo. Que... Esperen, déjenme, es que se perdieron los comentarios por aquí. Nos dice Chalma que captaron hace años un humanoide en Monterrey como si flotara. Y dice, lo pueden buscar como La Bruja de Monterrey. Creo que ya sé cuál video va a ser. También nos dice el culto de Comichan que en la ciudad de León, en las niches, bueno, lo escribo mal, en las noches de Semana Santa, se puede escuchar una carreta que tirada por caballos en esqueleto, y el jinete es un padre que si lo ves, nunca te volverán a ver. Oh, qué mal. Tengan cuidado. Buenas noches, Yamil, que ya se va a dormir o intentar dormir porque dice que no va a poder. Pues seguimos con las historias. Ahora nos vamos hasta Puebla, Nat. Sí, Lion, ¿me puedes ayudar con esta historia, por fin? Claro que sí. Esta se hace llamar La Fuente de los Muñecos. En la ciudad de Puebla, Zaragoza, en el barrio de Axoaca, destaca una fuente que está techada y que cuenta con la figura de dos niños muy coloridos. Bueno, pues esta fuente es recuerdo de una leyenda que aquí se forjó. Cuando el barrio era zona de gente adinerada, eran los tiempos en que el presidente Manuel Ávila Camacho gobernaba el país. Había un par de hermanitos que siempre iban muy arregladitos, por lo que los vecinos los comenzaban a conocer como los muñecos. Un día, que la lluvia se precipitó sobre Puebla, los hermanos salieron de su casa para dirigirse a la escuela. Sin embargo, por la tarde no regresaron, lo que obviamente causó preocupación entre sus padres. Así que, ayudados de otros vecinos y gente que los estimaba, comenzaron una búsqueda sin obtener resultados. Se creía que caían en un pozo, pero tampoco los pudieron localizar. Los dieron por muertos y en su honor se mandó a poner esta fuente ahí. Hoy se cuenta que a veces, cuando uno pasa por este sitio, las estatuas no se encuentran en su lugar. Y a veces sí, pues los niños siguen jugando. Y esta es la historia número 38.
ay, mira qué buena onda. Que los niños, pues tal vez, pues iban con el tiempo, pues si no aparecieron, pues llegaron a fallecer. Y ahora están posesos dentro de esta fuente. Qué miedo. Sí. Imagínate que vas pasando y que no ves las estatuas, o sea, debe ser como de... "Mm". Deja tú que no veas las estatuas, que no las veas y escuches pasos o risas de niños. Pues doble. Conociéndome yo no me daría cuenta. Ándale. Más bien yo iría como de, mira, qué bonitas estatuas, qué cura. Sigamos. Paso redoblado. Ya. Y bueno, nos pasamos al estado de Querétaro. Esta historia se llama Don Bartolo el Segoviano. Corría el año de 1651 cuando Don Bartolo Saraneta y Legazpi llegó a la ciudad de Santiago de Querétaro junto con su hermana. Un comerciante que al poco tiempo de haberse instalado comenzó inexplicablemente a tener mucho dinero. Todos los 20 de mayo de cada año, don Bartolo invitaba a la crema y nata de la sociedad a una comida y al final de esta hacía un brindis, el cual más o menos decía así: brindo por mi hermana, por mí y por el 20 de mayo de 1701. Fecha que, por parecer muy lejana, carecía de importancia, pero conforme iban pasando los años, la duda de lo que pasaría en esa fecha se iba acrecentando. Llegó la esperada fecha y en esta ocasión no hubo brindis, pero esa noche se oyó una explosión que cimbró a toda la ciudad y las llamas iluminaron la zona centro. Fue hasta que amaneció que los vecinos se percataron que el incidente había sido en la casa de don Bartolo, así que fueron a ver qué había sucedido. Al entrar, encontraron a la hermana estrangulada, con una expresión de terror, y en la habitación de don Bartolo lo hallaron a él pegado al techo, con la piel achicharrada. Solo haciendo un exorcismo fue como lograron bajar al mercader del techo. Hoy, la casa funciona como oficinas de gobierno. Sin embargo, los guardias aseguran que por las noches se escuchan los lamentos de quienes en esa casa vivieron alguna vez. Y esta fue la historia número 39. Oye, pero eso de que... O sea, deja tú no solamente que estaba quemado en el techo, no poderlo bajar de ahí. Y hasta solamente que no por hagan un medio de exorcismo. exorcismos. Está súper extraño eso. O sea, puedes Sí, buscar una bastante explicación raro. científica, pero está como... ¿what? ¿Qué habrá pasado? Explicación Con científica. cola loca lo pegaron ahí. Ándale, Se porque ahí llamaba, pega de pero- locura. Y luego, o sea, para hacerlo oficinas de gobierno. Como que qué valor, ¿no? Pues, Bueno, pues ya el... medio maldito todo y ya es parte de... Sí, exactamente. Aparte, cuando es maldito, pues es más barato. Tienes un punto, sí. Un buen tip. Busquen lugares embrujados para poner sus oficinas. Así es. Y como tú no vas a estar todo el tiempo, pues ahí pones a tus empleados. Vamos con la siguiente historia a Quintana Roo. Ya vámonos hacia el sur del país. Y fíjense que aunque es un gigante, tiene una peculiaridad que otros monstruos han llegado a tener. No solamente en México, sino en Latinoamérica, en Centroamérica, este monstruo es muy común que se nombre. Y la otra vez hablando... bueno, pues justamente tuvimos de invitados en otros programas a Leyendas Legendarias y nos contaban que hay un monstruo en África que también tiene esta particularidad. Pero bueno, vámonos con el que se llama El Gigante de los Pies al Revés. Esta anécdota sucedió en principio en la ciudad de Cancún, cuando esta apenas era unas cuantas casas y la selva aún dominaba lo que hoy es una metrópoli.
Con apenas algunos habitantes y todavía sin hoteles, un grupo de soldados no mayor a 10 integrantes acampó dentro de la jungla, hicieron su fogata y se dispusieron a dormir, dejando a uno de guardia. Eran alrededor de la 1 de la mañana cuando el soldado despertó. Escuchó ruidos extraños que venían del fondo de la selva. Se percató que las aves que descansaban en los árboles salían volando. Así que, presuroso, despertó a sus compañeros y este a otro y así sucesivamente hasta que todos se encontraban despiertos. Vieron salir de entre la maleza animales que salían despavoridos, entre ellos a un jaguar, por lo que presintieron que lo que fuera que viniera era algo aterrador. Así que treparon a los árboles del alrededor. Una vez arriba, un horrible hedor los golpeó en sus narices. Una mezcla de excremento con sangre fría y de moho con tierra húmeda. Una criatura de unos 4 metros de largo, con los pies al revés, salió iracundo, tumbando árboles, llegando a la fogata y apagándola con sus pies al revés. Desde entonces, mientras la ciudad crecía, también crecían los avistamientos de tan terrorífica bestia, que se dice que aún suele aparecer en los alrededores. Y esta es la historia número 40. De hecho, si no me equivoco, nada más, la verdad no me acuerdo. También hay un ente así en Sudamérica. Sí. Nada más habrá que buscar Hay cómo en se Brasil, llama. hay en Centroamérica y hay en África, en donde yo sé que ha habido avistamientos de seres así. Ok. Y bueno, precisamente el culto de Komi-san nos dice, saben, este tipo de cosas me gustan porque yo he tenido encuentros paranormales. Estaría interesante que te nos unas un día para que nos hables de estos encuentros que has tenido. Ahí está el Discord y de hecho también nos comenta acá, en la costa caribe le llaman Niki Niki, pero busca a sus hijos. Les voy a volver a poner el Discord para que pasen ahí, vayan al tema de las 100 velas del yokai y déjenos sus historias. Perfecto, muy bien. Entonces, pues, continuamos con esta próxima historia. Nos vamos ahora al estado de San Luis Potosí. Y esta se hace llamar La Maltos. Se cuenta que, en la época colonial de la ciudad de San Luis Potosí, vivía una bruja muy poderosa, que vivía en lo que hoy es el edificio Arcos y Piña, en el centro de la ciudad, y que tan imponente edificación pertenecía a una poderosa familia que le prestaba el inmueble a la Santa Inquisición para que lo usaran como sede. Esta mujer era conocida como La Maltos y también formaba parte de la Inquisición. Al ser muy influyente, podía romper el toque de queda y se paseaba en una carroza jalada por 2 corceles negros. Se dice, en busca de víctimas para sus negros hechizos. Incluso a los que condenaba a morir en la Santa Inquisición, los usaba para dicho propósito. Pero llegó una ocasión en que mató a 2 personas que resultaron ser miembros de una poderosa e influyente familia, por lo que los guardias fueron en su búsqueda y fue condenada a morir en público en la Plaza Fundadores. La Maltos, sin resistencia alguna, pidió un último deseo, que le dejaran hacer un dibujo de su carroza, para, según ella, recordar esos paseos nocturnos que solía hacer. Así se lo concedieron, y la hechicera hizo un dibujo muy real, con sus 2 caballos y todo. Fue tan real que en ese momento la carroza cobró vida, y la Maltos aprovechó la sorpresa de la gente para subir al vehículo y escapar mientras una carcajada de ultratumba resonaba en el lugar. Y así finaliza esta historia, de la cual olvidé el número. 41. 41. Me dio el mal de Nat. Perdón, es contagioso, lo siento. Fíjense ¿Cuál dijimos que era? 41.
Fíjense que esta historia ya la había escuchado. Eso de que habían dibujado su carroza y por ahí había escapado, pero no recuerdo dónde la había escuchado. Fíjate que para mí es la primera vez que escucho algo similar, entonces sí, no te sabría decir. Yo escuché algo similar, pero en una obra precisamente de la Dama de Negro, bueno, narraron algo de la carroza. Entonces, bueno, yo lo relacioné a eso. Quizás. Pero bueno. Bueno. Esta vez nos pasamos al estado de Sinaloa y habla de el hombre sin cabeza. En la ciudad de Culiacán, sobre las vías del ferrocarril y a la altura del Palacio Municipal, cuentan que se aparece un hombre, un horrible espectro que aterroriza a todo aquel que se lo encuentra. Es el alma en pena de un hombre sin cabeza. El protagonista de esta leyenda era un empleado que estaba encargado de hacer los cambios de vías. Una noche, a este hombre lo invitaron a una fiesta y como en aquel entonces las fiestas duraban hasta el día siguiente, el hombre comió, bebió y bailó y siguió bebiendo y bailando y así toda la noche, hasta que recordó que ya casi era hora de hacer el cambio de vía. Así que, apresuroso, salió a hacerlo. Lo hizo y un poco cansado de tanto bailar y ya con los efectos de tanto alcohol, se acostó a un lado de las vías y recargó su cabeza sobre una de estas. Recordó que tenía que hacer otro cambio de vías en la madrugada y decidió esperar y descansar mientras llegaba la hora. Así que se quedó dormido. Jamás despertó, ya que entró en un sueño tan profundo que nunca escuchó cuando la locomotora se acercó y la máquina le cercenó la cabeza. Desde entonces, el ánima suele rondar por las vías tratando de evitar que a otros le suceda una desgracia como la que le pasó a él. Y esta historia es la número 42. Digo, por un lado, que bien que intenta que a otras no les pase, pero por otro lado yo me imagino como alguien que trabaja ahí se le ocurra irse a dormir usando la vía como almohada. Pues estaba borracho, pues no coordinaba bien las ideas. Sí, bueno, yo nunca he puesto a ese punto como para saber realmente uno qué tanto puede perderse y decir, no, sí, aquí se me hace un lugar coqueto para dormir. Y sí, qué tan borracho tienes que quedar para no escuchar las vibraciones. Bueno, no escuchar el tren y aparte no sentir las vibraciones. Porque vaya que, pues nosotros vivimos cerca del tren y sabemos que se mueve muchísimo el lugar. Bueno, si tiene el sueño pesado como a mi papá, por ejemplo, que se estrelló un tráiler justo enfrente de nuestra casa y no escuchó nada, pues puede entender que esta persona no haya sentido las vibraciones del tren. Bueno, sí tienes razón. También aquí tenemos a otro compañero, a Yue, también él muerto. O sea, no podría caer una bomba aquí y probablemente le seguiría durmiendo. Ahora, Ahí yo sí no tienes sé. toda la razón. Exacto, yo no sé cómo sería, suponiendo, estás borracho, vas y te duermes en las vías del tren, ¿no? Vamos a suponer. Yo quiero saber cómo sería la sensación de encontrarte a un güey sin cabeza tratando de decirte, hey, muévete, te va a atropellar la locomotora. O sea, Bueno, mira, ¿qué te asusta? mira, Se supone al que la menos- trae en la mano. Sí. Y al menos al verlo te vas a mover, o sea, deja tú lo que te diga. No tanto por la locomotora, sino... Es más, ni siquiera vas a necesitar que te diga algo. Y Fíjate, ahí, pobrecito, tratando de ser buena onda y tú le corres al pobre hombre. pues es buena onda, consiguió lo que quería. Eduardo Ogro nos dice que esa historia en realidad es en Querétaro. Bueno, en Querétaro pasó otra igual. Y a su papá le tocó un caso así. O sea A ver, que a ver, ¿cómo no- está? Interesante. ahorita que nos cuente, no está tan alejado de la realidad. Vaya. Vamos con las... Su papá trabaja por allá y alguien se quedó dormido y lo Sí. descabezaron. Sí, algo así. Lion, vamos con la siguiente historia que nos vamos hasta Sonora, es un poquito más larga. Vamos a ver si alcanzamos a contar esta y otra o con esta nos
nos quedamos este programa, pero bueno, dale, porque sí es bastante larguita en comparación de las demás. Ok, bueno, pues están justamente como comentaron, nos vamos a Sonora y la historia se llama Dieguito. En la ciudad de Hermosillo hay una colonia que tiene por nombre Sonacer, en la cual, antes de estos tiempos modernos, contaba con un pozo. Esta historia aconteció en tiempos de la Revolución Mexicana, cuando una señora ya mayor que vivía en los terrenos que hoy forman esta colonia quedó embarazada. De milagro, debido a su avanzada edad, de uno de los caudillos de esta gesta heroica. Incluso, algunos se atreven a decir que su papá era el mismísimo Pancho Villa. El fruto de esta unión fue un niño que nació con síndrome de Down y al cual bautizó como Diego, pero todo el mundo le decía Dieguito. Desafortunadamente para el pequeño, al ser diferente, los otros niños normales descargaban su ira y frustración en contra de Dieguito. Fue en una ocasión en que, burlándose de él, aventaron al pozo arriba mencionado el juguete favorito de nuestro protagonista, el cual era un soldado de juguete que le recordaba a su padre, el cual nunca conoció. Decidió salvar al juguete, y Diego bajó al pozo, que para fortuna de él, se había atorado casi al principio, por lo que no tuvo que sumergirse más que unos centímetros. Otro de los niños, al ver que salió airoso, le aventó una piedra, la cual le dio justo en la cabeza, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al fondo del pozo. Se buscó el cuerpo de Dieguito, pero jamás lo hallaron. Su madre murió meses más tarde, con la angustia de no haberlo vuelto a ver. El pozo se tapó y posteriormente desapareció. Pero en ocasiones se llega a escuchar los pasitos y la risa de un niño, aunque no se llegue a ver a nadie. Lo que saben de la historia es que cuentan que es Dieguito y que sigue buscando su juguete. Y esta es la historia número 43. Pobre Dieguito. Pinches morros feos. Y tomemos en cuenta que antes el bullying era muy normalizado, ¿eh? De hecho, muchas historias vienen así, hasta uno de los clásicos monstruos del cine, Jason, justamente, es también un caso parecido. Así es, era un niño bulleado. Y pues bueno, también pues al monstruo de Frankenstein también lo bulleaba. Por Bueno, ser poquito diferente. poquito nada más. Axel dice que mandó unas fotos. Por favor, Axel, ponlas en el grupo de Discord, porque no las vamos a alcanzar a pasar hoy, pero ponlas en el Discord para tener todo agendado. Así tenemos historias ahí pendientes y podemos ir en orden. Oh, mira, Eduardo Ogro nos cuenta una historia corta. Mi papá trabaja como paramédico. Recibió una llamada de un hombre decapitado en las vías del tren cerca del centro de la ciudad. Fue mi papá preparado para lo peor y resulta que era un tipo dormido en las vías del tren. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ajá, exacto. Por lo menos lo sacaron a tiempo, quiero suponer. Bueno, no sé si fue antes o después. Sí, no sé, pues le dijeron decapitado y pues que se durmió en las vías, entonces se le caería la cabeza antes o después de dormirse en las vías. Una pregunta. Hasta la señorita le dio risa. Vamos con la última historia de hoy y esta nos vamos hasta Tabasco. Esta historia titulada El Vaquero Fantasma. Una leyenda casi olvidada en Tabasco es la del Vaquero Fantasma. Se cuenta que era un ladrón que robaba ganado y que con sus robos provocó que un viejo hacendado se fuera a la ruina. En venganza, uno de los hijos del dueño de la hacienda lo alcanzó a matar, por lo que el alma del cuatrero quedó vagando por las tierras tabasqueñas. A pesar de que casi no se cuenta sobre él, se cuenta que los pocos que lo han visto
se aparece por los rumbos de la región de los ríos, otras veces por Chontalpa y por la sierra, y en otras ocasiones por el centro. Si se le llega a encontrar de frente, lo que se debe hacer es decir exactamente tal como está aquí: Dios mío, Ave María Purísima, o Jesús Cristo Salvador. Por ejemplo, el alma en pena desaparecerá como si nada hubiera pasado. Pero, por si del contrario se dicen improperios, entonces este provocará que se tenga un accidente que lleve a una muerte segura y a un fallecimiento. Se llevará arrastrando el alma de aquel o aquellos que no supieron respetar su presencia. ¿Tú estarás a salvo o llevaría tu alma? Y esta es la historia número 44. Fíjate qué curioso que aquí es todo lo contrario a otras leyendas de rancherías donde decía que parte de los rezos tenían que ser con groserías. Y aquí si lo llegas a hacer, nunca lo hagan en Tabasco, si lo llegas a hacer, el resultado es que vas a morir y se van a llevar tu alma. Precisamente en alguna de las temporadas anteriores, no recuerdo cuál, había comentado que pues obviamente en mi casa lo espantaban. Y a mi hermano una vez se les ocurrió contestarles y lo que recibió fue que le jalaron el cabello y creo que la llevaron a rasguñar. De cierta manera, si tú haces eso, lo único que haces es provocar más las agresiones. Gab nos dice por acá: hay una serpiente fantasmal en mi bota. Me quiero se come. Dios. Pues ya, con esto llegamos a las historias. Todavía no acabamos, es que son muchos estados. No sé exactamente cuántos nos queden, pero ya estamos más cerca del final. Recuerden que si tienen historias, pónganlas en nuestro Discord. Se los voy a volver a dejar ahí en comentarios. Y vayan al canal de las 100 velas del yokai. Ahí vayan colocando sus historias, imágenes o cualquier otra referencia para irlas contando en los siguientes programas. Recuerden que si no quieren enviarla escrito, pueden unírsenos y contarlos en primera persona, lo cual nosotros disfrutamos mucho. Ahí mismo en el Discord, solamente avísenos, está un canal de voz para poderlo hacer. Lion, ¿sigues ahí? ¡Oli! Parece que no. Se nos fue. Pues mientras tanto nos despedimos esta noche. Gracias a todos los que estuvieron comentando. Gracias a todos los que estuvieron escuchando sin comentar. Esos caminantes silenciosos que prefieren estar aquí. Recuerden que el programa se escucha mejor con las luces apagadas y con unos audífonos. Y no importa dónde estés, no importa si te sientes solo, la realidad es que nunca lo estás, porque siempre va a haber alguien o algo a tu lado. Y bueno, dice Lion que no se pudo despedir, dice bye bye. Ok. Bien. Y bueno, Pues, yo aprovecho para decirles que tengan sus dulces pesadillas. buenas noches. Nos vemos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora centro de México, en Las 100 velas del yokai.